100,000 fans have wedged themselves into the Polo Grounds to watch the professional Giants tangle with the Green Bay Packers. En diciembre de 1944, los neoyorquinos tenían razones para estar contentos. El equipo de los Gigantes estaba haciendo una buena temporada y muchos pensaban que pronto terminaría la guerra. Sin embargo, espías norteamericanos habían alertado al presidente Roosevelt de que Alemania preparaba un arma intercontinental capaz de alcanzar Nueva York. Roosevelt compartió su preocupación con el alcalde de la ciudad, Fiorello LaGuardia. En una locución radiofónica, el alcalde alertaría a los ciudadanos sin provocar el pánico. Every man, woman, and child must know what to do and when to do it in the event of an attack by a foreign enemy. We must all make sacrifices, but we are going to win this war. La Guardia transmitía optimismo, pero en aquel momento los neoyorquinos no sabían que los alemanes planeaban un horrible ataque sobre la ciudad. Obviamente los alemanes no bombardearon Nueva York, pero el plan fue real. En 1944 las fuerzas aéreas americanas y británicas ya habían lanzado 2 millones de toneladas de bombas sobre Alemania. Arthur Harris dirigía los bombarderos ingleses. Su objetivo era dejar a Alemania como en la Edad de Piedra, y llevaba buen camino. Now for the Americans. As a nation marshalling yards with the target at Ansbach, every day of this air offensive, they carried out Eisenhower's order to wipe out German railways. Alemania ya no podía frenar el creciente número de bombarderos norteamericanos que llegaban desde Inglaterra. Los pilotos y los aviones alemanes se habían reducido considerablemente 3 años antes durante su fracasada Batalla de Inglaterra. El homólogo de Harris en Alemania era el mariscal de campo Hermann Göring, jefe de las fuerzas aéreas alemanas y número 2 de Hitler. As de la Primera Guerra Mundial, con más de 20 aviones abatidos, no solo combatía a los aliados, sino también una fuerte adicción a la morfina. Göring pasaba horas admirando su colección de obras de arte robadas en toda Europa por los nazis. Mientras Göring dependía cada vez más de la morfina, las actividades de la Luftwaffe iban quedando en manos de un grupo de oficiales que se hacían llamar el Club. El jefe de todos ellos era un oficial audaz e inteligente, condecorado en numerosas ocasiones, llamado Siegfried Kinemayer. Kinemayer era un gran piloto. Adoraba la aviación y era muy respetado por la élite de la Luftwaffe. En los años 30 surcó los cielos en concursos de planeadores. La mayoría de los pilotos alemanes practicaban con estos modelos porque después de la Primera Guerra Mundial su país tenía prohibido disponer de fuerzas aéreas. Pero en el otoño de 1944 decidió que había que hacer algo drástico para evitar lo impensable: una rendición total e incondicional. Another milestone in the United Nations march to victory was reached when the British Army rolled into Belgium. The liberation of this nation broke the shackles that enslaved the Belgian people during 4 years. Adolf Hitler ha ordenado a sus hombres luchar hasta el final. Mientras tanto, la bomba volante V1, también conocida como arma de venganza número 1, continúa desatando el terror sobre Inglaterra. Civilians and civil defense services did valiant rescue work without regard to danger. Más de 2.000 de estas bombas habían cruzado el Canal de la Mancha, matando a más de 6.000 ciudadanos británicos. Los alemanes también usaron los cohetes V2, pero su carga era demasiado pequeña para marcar una auténtica diferencia. Hitler y Göring comentaron su deseo de atacar Estados Unidos con algo mucho más letal. La misión de Kinemayer era llevarlo a la práctica.
El plan de Kinnemeyer era construir un avión capaz de bombardear la ciudad de Nueva York. Se necesitaría un aparato inusitado por la autonomía requerida. La distancia entre Alemania y Nueva York es de casi 6.000 kilómetros. Querían que ese avión hiciera ida y vuelta, lo que significaba 12.000 kilómetros. Si a eso se le añaden unos 3.000 más por seguridad, debía tener una autonomía cercana a 20.000 kilómetros. Kinnemeyer recurrió a los fabricantes de aviones que había en Alemania en ese momento: Ernst Heinkel, Willy Messerschmitt, Focke-Wulf y Dornier, y los convocó a una reunión. Dijo que quería un avión capaz de lanzar una bomba sobre Nueva York haciendo un viaje de ida y vuelta de casi 20.000 kilómetros. Willy Messerschmitt y Ernst Heinkel le dijeron que era imposible, no se podía hacer. Ni siquiera tenían un avión que pudiera llegar a Nueva York, así que mucho menos sobrevolar la ciudad y hacer el viaje de vuelta. Decepcionado y enojado con los fabricantes de aviones convencionales, Kinnemeyer los despidió. El problema era la autonomía. Ninguno de los bombarderos convencionales podía transportar suficiente combustible o bombas. El reabastecimiento no era una opción viable porque la logística del plan lo hacía imposible. Kinnemeyer sabía que si encontraban un modo de llegar a Nueva York, tendrían que limitarse a llevar solo una bomba. Y habría de ser extraordinaria. Pronto el alto mando alemán empezaría a sembrar las semillas de las armas de terror. Los nazis estaban decididos a ganar la partida de la guerra radioactiva. En 1944, los ciudadanos de Nueva York no sabían que los nazis les tenían en su punto de mira. El arma, algo sacado de la ciencia ficción. Sabíamos que Hitler tenía un plan que implicaba algún tipo de bomba radiactiva. De vez en cuando lo mencionaba en sus discursos. Hablaba de la V4. Decía que era un artefacto tan potente que podía matar a todo ser vivo en un radio de 3 a 8 kilómetros. También sabíamos que Göring había hablado con Hitler de esta arma y había que suponer que Kinnemeyer conocía los deseos del Führer a través de Göring. La bomba a lanzar sobre Nueva York sería convencional solo en términos de peso, unos 2.500 kilos. El plan era envolverla con arena radioactiva y hacerla explotar sobre la ciudad. Se suponía que la de Hitler habría sido lo que los expertos llaman una bomba sucia, no atómica, pero que esparciera lluvia radioactiva. Si esa bomba hubiera explotado en el aire a 3.000 o 4.000 metros sobre la ciudad, la arena radioactiva o sílice que recubría la bomba se habría extendido a lo largo y ancho de la ciudad, impulsada por el viento. Dependiendo del grado de radiación del material que rodeaba la bomba y de la cantidad de inocentes expuestos a la explosión, puede que no hubiera matado a mucha gente, pero habría causado muchos heridos. Es difícil predecir cuál habría sido el resultado. Como arma política pretendía imponer la paz y obtener un resultado más favorable para Alemania. Los resultados no serían cosa suya. En aquel momento Kinnemeyer tenía otro problema. Ninguno de los fabricantes alemanes de aviones podía proporcionarle un modo de transportar su arma mortal. Pronto buscó la ayuda de los miembros del club. También conocía a varios investigadores aeroespaciales, pero ninguno había trabajado con la industria de la aviación convencional. Uno de ellos era Reimar Horten. Reimar había diseñado a las planeadoras a principios de los años 30. Había acoplado motores a algunas de ellas. Siegfried Kinnemeyer tenía un Horten favorito que pilotaba de vez en cuando. Kinnemeyer también habló con un ingeniero llamado Eugen Sanger. Este había propuesto un bombardero suborbital reutilizable. La tercera persona a la que Siegfried consultó fue Werner von Braun. Tenía el cohete V2 que había perfeccionado en Peenemünde.
Kinemayer pensó que implicando a los tres en la competición, alguno lograría el avión que cubriera sus necesidades. La naturaleza ha cubierto la mayoría de los restos del destructivo plan. A orillas del mar Báltico está la ciudad de Peenemünde, que fue conocida como la ciudad de los cohetes. Fue aquí donde Wernher von Braun, uno de los tres competidores, desarrollaría la mayor parte de su bombardero. El escritor e historiador de la Segunda Guerra Mundial, David Mayra, lleva 20 años investigando los planes secretos para bombardear Nueva York. Ha llegado a Peenemünde con la esperanza de hallar más información sobre los hombres y las máquinas implicadas en aquel pavoroso plan. Hoy David inspecciona la zona con el conservador de Peenemünde, Peter Proffer. Buscan pistas que determinen la localización exacta de una de las plataformas de lanzamiento de von Braun. More bomb craters all through here. The whole area is pockmarked. Most of these craters then are from the British. When they bombed Peenemünde in August of 1943. Yes. El desesperado intento alemán de atacar Nueva York con una bomba radioactiva enfrentó a tres equipos en dura competencia. Uno de ellos era el compuesto por los hermanos Reimar y Walter Horten, diseñadores de planeadores que terminarían refiriéndose al plan como la obra del diablo. El segundo era el ingeniero de cohetes Eugen Sanger, austríaco de nacimiento, que buscaba un modo de satisfacer sus deseos de viajar al espacio. Solo Wernher von Braun pareció acoger con entusiasmo el proyecto. Von Braun provenía de una acaudalada familia de la nobleza. Tenía una buena educación y estaba muy motivado. Sus padres le habían inculcado la pasión por todo empeño que se propusiera realizar. Y los cohetes le interesaron desde los 17 años. Von Braun era aún joven cuando Alemania buscaba explotar el talento de todo el que pudiera ayudar en su carrera armamentista. Pretendían un cohete de largo alcance. Von Braun quería impresionar. Y lo hizo a principios de los años 30 compartiendo los resultados de sus experimentos con el ejército alemán. Tan impresionados quedaron los militares con lo que les presentó Von Braun que le ofrecieron trabajo, alistarse en el ejército y ayudarle en su futura educación. Le ayudarían a conseguir su doctorado. Von Braun se integró en la base experimental de Peenemünde. Peenemünde está en una isla en el nordeste de Alemania. La Luftwaffe comenzó la construcción en 1936. Von Braun trabajaría en los laboratorios científicos, los túneles de viento y contaría con la infraestructura necesaria para investigar la tecnología de los cohetes. El lugar acabaría siendo conocido como la cuna de sus letales bombas volantes V2. A finales de 1944, Von Braun había perfeccionado su cohete V2. Habían empezado a lanzarlos con cierto éxito contra Inglaterra. Unas 6.000 personas morirían a consecuencia de sus ataques. Pero Von Braun y su jefe, el general Walter Domberger, no estaban satisfechos con el alcance de 300 kilómetros y estudiaban la manera de aumentarlo. Von Braun había mencionado en alguna ocasión la posibilidad de bombardear Nueva York a casi 6.000 kilómetros de distancia. Pensaba en un aparato volador capaz de cruzar el océano Atlántico. Había mencionado muchas veces que tenía un cohete llamado A9 con un propulsor, el A10, que podría alcanzar Nueva York desde cualquier punto de Alemania.